Bienvenidos a todos a un seminario en el que vamos a hablar fundamentalmente de emociones. Bueno, le he titulado Tus emociones me importan o las emociones importan. Y bueno, en este seminario vamos a contar en qué consiste una metodología que han empezado a implantar todos los colegios SEC. Y vamos a hablar un poquito de lo que son las habilidades emocionales y de bueno, pues en definitiva, todo lo que tiene que ver con nuestro mundo interior, con nuestro mundo emocional y, por supuesto, el mundo emocional de nuestros hijos. Además, bueno, pues como veis, no solo está enfocado a los más pequeños, la idea es que también podáis llevaros pues herramientas, algunos consejos, algunas ideas que os sirvan también a los mayores. Bueno, mi nombre es Ruth Castillo Gualda, soy profesora de la Universidad Camilo José Cela, profesora de psicología. Soy experta en educación emocional, llevo trabajando más de 14 años en el ámbito de la educación emocional y trabajando con niños y adolescentes. Y soy además consultora y formadora del Yale Center for Emotional Intelligence, un centro pionero en la investigación y en la implementación de programas de educación emocional. Y bueno, al que pertenezco desde hace ya muchísimo tiempo, pues tanto como parte del equipo investigador como también, por supuesto, en el ámbito de la formación y el asesoramiento. Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy con una pequeña dinámica. Me gustaría que os sentarais cómodamente en el sitio donde estéis. No sé si tendréis mucho ruido, mucho jaleo, no sé si podéis estar relativamente concentrados, pero me gustaría, si podéis, que cerrarais los ojos y os voy a invitar a partir de ahora a reflexionar sobre lo que podría ser un día típico en vuestra vida. Para ello, siéntete libre, por supuesto, de cerrar los ojos o de mirar suavemente hacia abajo. Es posible que quieras respirar, inhalar y exhalar suavemente, tomar conciencia de dónde estás, de cómo estás y hacer lo que yo llamo un selfie interior. Imagínate que es temprano por la mañana de un día típico en tu vida. Quizás te levantas por ti mismo o quizás te levantas porque suena la alarma de tu móvil. Quizás vas corriendo a despertar a tus hijos o quizás te tomas un rato para estar contigo tomando un café o viendo las noticias. Cuando abres los ojos por primera vez, anticipando el día que tienes por delante, ¿cómo te sientes? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Dónde las notas? Haces tu rutina típica para prepararte. Quizás te vistes corriendo, te duchas, quizás vas detrás de tus hijos también para que se arreglen, se vistan. Quizás coges el coche para llevarlos al colegio, quizás los dejas en la parada de un autobús. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sensaciones notas? ¿Dónde las notas? Una vez que dejas a tus hijos en el colegio, en su lugar habitual, quizás te dispones a volver a casa, regresas a tu casa o quizás vas a la oficina. En el trayecto a la oficina o hacia tu casa, ¿qué sensaciones tienes? ¿Qué emociones notas? ¿Dónde las sientes? Tienes o atraviesas todo un día típico de tu vida. Quizás interactúas con mucha gente o quizás tu trabajo es más bien un trabajo sencillo en donde no interactúas con tanta gente o donde no hay tanto movimiento. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué emociones tienes? ¿Dónde las notas? Termina tu jornada de trabajo o lo que habitualmente haces y te dispones a recoger a tus hijos. ¿Qué sensaciones tienes cuando anticipas la tarde que te espera? ¿Qué emociones sientes?
Quizás tienes un tiempo bastante organizado y estructurado de actividades extraescolares, de recados, hacer la compra, o quizás tienes un tiempo más de ocio o de tiempo libre. ¿Qué sensaciones tienes? Cuando ya por fin ha terminado la jornada, el día, llegas a tu casa, anticipas lo que tienes que hacer, quizás el tiempo de cena, de baños, las responsabilidades del hogar. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué emociones notas? ¿Qué emociones surgen por la noche cuando has hecho un recorrido de todo el día que ha transcurrido? Como decía, un día típico en tu vida. Piensas en la hora, por ejemplo, en la que te vas a la cama. Quizás acabes rendido, quizás te duermes en el sofá, quizás tienes un tiempo para estar con tu pareja o no, quizás lo dedicas a algo de ocio. ¿Qué sensaciones tienes? Cuando por fin estás en la cama y estás a punto de dormirte, quizás haces un recorrido por lo que ha pasado a lo largo del día de hoy, quizás te duermes rápidamente. ¿Qué sensaciones tienes según cierras tus ojos? Muchas gracias por tomarte este tiempo para viajar a través de tus emociones. Bueno, ¿qué tal? Ya podéis abrir los ojos. ¿Cómo ha ido esta reflexión sobre un día típico en vuestra vida? Obviamente no es ni el mejor día ni tampoco el peor día, un día normal. ¿Qué reflexión os surge tras hacer este recorrido por vuestras emociones a lo largo de un día típico? ¿Hay alguien que quiera compartir a través del chat qué emociones tiene, qué sensaciones, qué ha sentido? Lo que suele ocurrir o lo que en muchas ocasiones nos damos cuenta es que a lo largo del día experimentamos una gran cantidad de emociones, ¿no? Pasamos y atravesamos por una montaña rusa de emociones, incluso de los días quizá pues más normalitos, ¿no? Y mucho más si encima incorporamos a toda esa ecuación las emociones de nuestros hijos, las emociones de nuestra pareja, de nuestro entorno familiar. La realidad es que las emociones importan. Y efectivamente, si a lo largo de un día típico nosotros podemos identificar una gran cantidad de emociones, también tenemos que ser conscientes de que las emociones y lo que sentimos, y no solo lo que sentimos, sino lo que hacemos con lo que sentimos, influye. Influye en nuestros procesos cognitivos más complejos, en nuestra capacidad de atención, de memoria, de retención, de asociación de ideas, de aprendizaje. Influye en las decisiones que tomamos. Seguramente muchos de vosotros os habréis arrepentido alguna vez, ¿no?, por alguna decisión apresurada que habéis tomado fruto del calentón del momento, ¿no?, de las emociones que surgen en un momento determinado y que luego dice, ay, madre mía, si esto yo lo hubiera pensado antes, ¿no? O si no me lo hubiera tomado tan a la tremenda, ¿no? Es decir, que en el fondo nuestras emociones influyen muchísimo, ¿no?, a la hora de tomar decisiones y también de relacionarnos con los demás. Por supuesto, también en las decisiones que tomamos de autocuidado con respecto a nuestra salud física y, por supuesto, también con respecto a nuestra salud mental. Y, cómo no, en nuestro rendimiento. Todos seguramente habremos experimentado momentos, periodos en nuestra vida en donde hemos sentido fuertes emociones desagradables y esto ha implicado y ha tenido un efecto casi en muchas ocasiones hasta devastador, ¿no?, en cómo hemos rendido en el trabajo, en cómo hemos estado con nuestra familia, en cómo nos hemos comportado y en las decisiones que hemos tomado. Pero seguramente os pongo aquí algunas preguntas, ¿no? ¿Alguna vez te han dicho que no seas demasiado emocional o que dejes las emociones a un lado? La realidad es que tradicionalmente las emociones como que se han tenido como algo, o sea, se han considerado, ¿no?, como un obstáculo para poder tomar decisiones mejores o para ser más inteligente. Lo que hoy en día sabemos es que las emociones son una fuente importante de información y que saberlas usar de manera adecuada y de manera sabia no solo
no entorpece, sino que nos hace tomar incluso mejores decisiones. Nos hace anticipar en muchas ocasiones también las consecuencias y de alguna manera es una fuente más de información. Y por eso también consideramos que incorporarlas y que nuestros hijos las incorporen en el ámbito educativo es fundamental. Claro, pero diréis, bueno, ¿y qué puedo hacer yo, ¿no? Como padre, como madre, ¿qué puedo hacer en mi entorno familiar? La realidad es que la familia es la primera cultura que tienen los niños. Nuestras interacciones son la tierra donde crecen las habilidades emocionales de nuestros hijos. Por tanto, la habilidad que yo tenga de relacionarme adecuadamente tanto con mis propias emociones como adulto, como con las emociones de mis hijos, es fundamental. A todos nos gustaría que esa tierra donde crecen, donde florecen esas habilidades emocionales, sea la mejor tierra posible, sea la más segura y la más estable posible. ¿Y por qué? Porque en el fondo las interacciones dentro de nuestra familia son la base sobre la que se construye la comprensión de las emociones futuras de nuestros hijos y son también el ejemplo para la conexión con los demás. Es decir, no hay nada más contagioso que el ejemplo. Somos el ejemplo diario de una adecuada gestión o no emocional. Y por eso también decimos muchísimo que cuando nosotros hablamos de educación emocional no tenemos que ir pensando solo y exclusivamente en las herramientas que yo voy a trasladar a mis hijos, sino en cómo yo me las voy a aplicar a mí mismo. Porque en el fondo no va a haber nada más impactante, no va a haber nada más que pueda influir más que el cómo te vean a ti, ¿no? El cómo vean que realmente tú eres capaz de reconocer, comprender, verbalizar y, por supuesto, regular tus propias emociones. Y esa es la base sobre la que se construye también Ruler. Pero claro, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Porque todo esto seguramente a lo mejor ya lo habréis escuchado, ¿no? Que el ejemplo es importante, que somos el modelo para nuestros hijos, lo somos para todo, ¿no? Pero bueno, por supuesto, también lo somos para el ámbito emocional. Y seguramente que muchos de vosotros habréis visto cómo habéis terminado replicando algunas formas de gestión emocional, por ejemplo, de vuestra madre o de vuestro padre. Seguramente ahora, siendo adultos, diréis, madre mía, me pongo igual de nerviosa o igual de agitada o igual de angustiada que mi madre o que mi padre, o hago las mismas cosas, los mismos comentarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el fondo la familia es una forma de socialización y es una microcultura en la que crecemos, en la que pasamos los años más influenciables de nuestra vida, y esa es la razón por la que en muchas ocasiones terminamos replicando, incluso inconscientemente, muchas de estas habilidades emocionales. Claro, una de las formas que nosotros tenemos de poder ayudar a acompañar y a guiar a los padres a que puedan ser un adecuado modelo de gestión y de regulación emocional para sus hijos es, en definitiva, haciendo un recorrido, haciendo una ruta como esta que veis aquí, acerca de lo que son las habilidades emocionales, ¿vale? Por un lado, las habilidades que tienen que ver con el reconocimiento. Lo primero que yo tengo que hacer cuando experimento una emoción de enfado, de nervios, de estrés, de preocupación, de tristeza, de angustia, de lo que sea, lo primero que yo tengo que hacer es identificarla, reconocerla y, por supuesto, validarla. Es decir, tradicionalmente muchos de nosotros nos hemos criado con la idea de que las emociones, especialmente las emociones negativas o desagradables, había que evitarlas, ¿no? Y que en muchas ocasiones era incluso mejor que no se nos notaran, ¿verdad? Por tanto, nos hemos criado con la idea de que a veces reprimiendo nuestras emociones las estamos de alguna manera controlando. Pero hoy en día no se habla de control emocional. Hoy en día la palabra control tiene una connotación que en muchas ocasiones tiene que ver más con eso, ¿no? Con la negación, con la represión, con la evitación de ciertas emociones. Y sabemos en psicología que a veces cuanto uno más niega una cosa, más intenso se vuelve.
Es como las arenas movedizas, ¿no? Cuanto uno más intenta escapar de esas arenas movedizas, más le atrapan. Con las emociones pasa algo bastante similar. Es decir, las emociones, cuanto más esfuerzo hacemos en evitar que estén, en evitar que se nos noten, ¿verdad? En negarlas, en decirnos a nosotros mismos, no me puedo sentir así, más intensas se vuelven. Por eso el primer paso es siempre validar la emoción. No dedicar energía a evitar esa emoción, sino reconocer, aceptar que está ahí. No es resignarse tampoco, pero sí es aceptar que esa emoción la estoy experimentando en ese momento y posiblemente recordarnos, bueno, que no va a estar ahí siempre, ¿vale? Que igual que ha venido, también se puede ir. O identificando por qué la estoy sintiendo, que sería el siguiente paso, el comprender por qué estoy teniendo esta emoción. ¿Qué detonante, qué disparador, qué situación, qué persona, qué lugar, qué evento ha provocado en mí una emoción determinada? Y cómo eso va a influir o va a tener una consecuencia, ¿no? En mi comportamiento, en mi forma de interpretar la situación, etc. La siguiente etapa es el vocabulario, ¿verdad? Es decir, ser capaz de no solo reconocerla, no solo incluso comprenderla, sino saber expresarla, saber compartir mis necesidades emocionales, por un lado conmigo mismo, pero también con los demás. Es decir, tener un vocabulario adecuado para poder expresar y compartir mis emociones. ¿Cuántas veces ante un enfado nuestros hijos han terminado pegando o chillando o haciendo un comportamiento agresivo porque no encontraban las palabras para comunicar esa necesidad que tenían, ¿no? O eso que les pasaba por la cabeza? En muchas ocasiones, la mejor manera de poder ayudarles a gestionar mejor sus emociones es que ellos sepan expresar, verbalizar con palabras emocionales aquello que sienten. Y a veces nos esforzamos muchísimo en que aprendan idiomas, en que aprendan inglés, francés, alemán, chino, pero no nos esforzamos tanto o no existe una educación tan reglada, ¿verdad?, para hablar de algo tan importante y tan relevante, no solo ahora, sino siempre, como son nuestros sentimientos y nuestras emociones. La penúltima habilidad, todas ellas van avanzando, como veis, en complejidad, ¿no? Es la expresión de las emociones, es decir, ser capaz de reconocer que tienes esa emoción, pero además de saber cómo expresarla. No se trata de expresarla de cualquier manera. Hoy en día hay también una especie de falso mito con respecto a ser una persona inteligente emocionalmente, y la gente piensa que cuando eres inteligente emocionalmente eres aquella persona que eres capaz de expresar lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿no? Lo que dicen el sincericidio, ¿no? Pasarte de ser sincera y expresar sin filtro cualquier emoción, sentimiento que experimentas. Eso no es ser inteligente emocionalmente. Inteligente emocionalmente es saber expresar de manera adecuada, precisa, teniendo en cuenta a la persona que te está escuchando, teniendo en cuenta el objetivo que tú quieres conseguir, la emoción que estás sintiendo. Eso sí requiere esfuerzo y eso sí requiere de mucha capacidad de regulación y de manejo. Por eso la regulación está en el último eslabón, ¿vale? Es la habilidad más compleja porque en el fondo tiene que ver con esa capacidad que nosotros tenemos de usar estrategias saludables para gestionar nuestras emociones. Es decir, en lugar de caer en la agresión o caer en el victimismo o caer en el autoengaño o en la rumiación, ¿verdad?, o en la preocupación excesiva sobre lo que siento, pues poner en marcha estrategias más adecuadas, como puede ser la reinterpretación de la situación, como puede ser un autodiálogo amable, la respiración, la toma de distancia. Bueno, todo ello lo veremos a lo largo de la sesión. Bueno, la realidad es que el 88% de las familias quieren que sus hijos aprendan habilidades emocionales. 1 de cada 7 niños y niñas entre 10 y 19 años sufre un problema de salud mental y el 86% de las familias perciben que la educación emocional es todavía más importante desde que vivimos esta situación
de alarma sanitaria como fue la pandemia. Y la realidad es que los informes más recientes están demostrando cómo los estudiantes, los jóvenes, los adolescentes están experimentando en un porcentaje cada vez más excesivo emociones que sin duda impactan en su día a día, en su salud física, mental, en su rendimiento, bueno, pues en definitiva en todo lo que les va a hacer ser más efectivos. Por eso, como os comentaba y como introducía antes, una de las cosas más importantes, uno de los pilares básicos con los que trabajamos en Ruler, en este método que os voy a intentar compartir a lo largo de esta sesión, es ser capaces de dar permiso para sentir, ser capaces de validar las emociones de nuestros hijos y ser capaces también de validar nuestras propias emociones. Quizás nos puede parecer muy sencillo, pero la realidad es que en muchas ocasiones somos nosotros los primeros jueces de nuestras emociones. ¿Y cómo? Bueno, pues con este lema que abría la sesión, ¿no? Tus emociones me importan. Quizás tradicionalmente hemos estado muy centrados en la idea de dar consejos, ¿verdad? En la idea de que cuando alguien nos venía llorando o nos venía enfadado o nos venía con una emoción, ¿no?, muy intensa, nuestro mensaje clásico siempre ha sido no pasa nada, no te preocupes, ¿verdad? No es para tanto, no te pongas así, no exageres, ¿verdad? Siempre hemos tenido esa tendencia a negar el componente expresivo de las emociones. Y yo quizá me gustaría deciros que, bueno, todos lo hemos intentado hacer con el mejor de los objetivos, ¿verdad? Y con la mejor de las intenciones, pero la realidad es que lo que hemos hecho ha sido confundir emoción con comportamiento. ¿Eso qué significa? Que una persona, tu hijo, tu hija, puede estar sintiendo una emoción de celos, de culpa, de frustración, de enfado, y lo está expresando a través de una conducta agresiva, lo está expresando quizá aislándose en su cuarto, lo está expresando comportándose de una manera amenazante, lo está expresando de mil maneras. Y es cierto que a veces sentimos que reprimiendo, negando, evitando ese comportamiento, estamos ayudándole a gestionar esa emoción. Pero me gustaría que de alguna manera entendáis que lo que vuestra hija o vuestro hijo necesita no es que neguéis su comportamiento, es que seáis capaces de sintonizar con la emoción que está sintiendo. Es decir, lanzarle un mensaje del tipo, ¿sabes qué? Que entiendo que te sientas culpable, o entiendo que te sientas enfadada, o entiendo que ahora mismo sientas muchos celos o mucha preocupación, pero eso no te da derecho ni a gritarme, ni a insultarme, ni a aislarte en tu habitación, ni a tratar mal a tus compañeros, ni a lo que quiera que sea. Es decir, de alguna manera conectar con la emoción que yo puedo suponer que ella está sintiendo y de alguna manera juzgar en todo caso única y exclusivamente el cómo lo está expresando, ¿vale? Porque de esa manera podemos entablar una conversación, de esa manera podemos conectar realmente con sus necesidades emocionales. Si yo directamente, automáticamente niego el comportamiento y niego también la emoción, no llores, no pasa nada, no te preocupes, no exageres, ¿no? Lo que estoy es negando ese principio de comunicación. Y posiblemente luego vienen pues, los problemas de mi hija no me comparte esto, no me cuenta nada, no sé qué le ocurre, no sabe expresar lo que siente, etc. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hemos estado durante mucho tiempo, y nos pasa a todos, ¿no?, quizás negando ese principio de comunicación. Y fijaros, porque aquí yo os pongo formas incluso hasta más sutiles que tenemos de negar las emociones de nuestros hijos. Por ejemplo, cuando las cuestionamos, cuando de repente les decimos, pero ¿en serio te sientes así por esta tontería?, ¿no? O cuando las corregimos, cuando incluso les decimos cómo deberían de sentirse ante una situación determinada. O cuando las criticamos, cuando estigmatizamos, cuando ponemos etiquetas, ¿no?, porque se sienten de una manera o porque exteriorizan sus emociones de una manera. O cuando les culpabilizamos de que lo que hacen o lo que dicen nos estresa o nos agobia, o en realidad, ¿no?, decimos, ay, mira, bastante tengo yo con lo mío, no me empieces a contar historias, ¿no? O cuando nos contagiamos, ¿verdad?, nos estresamos, o cuando incluso los comparamos con su hermano, los comparamos con sus amigos, o cuando los comparamos incluso con ellos mismos en otro momento de su vida.
La realidad es que ¿quién somos nosotros para cuestionar lo que los demás pueden llegar a sentir, ¿no? Las emociones en el fondo son algo incuestionable porque dependen de muchas cosas, ¿m? Dependen de la personalidad, dependen bueno, pues en definitiva de las experiencias vividas, dependen de la educación recibida y todos y cada uno de nosotros tenemos, bueno, pues una mochila detrás que a veces nos dificulta, a veces nos ayuda, pero por eso uno de los grandes mensajes de esta metodología de educación emocional es la importancia de ser científicos de emociones en lugar de ser jueces de emociones. ¿Y eso qué significa? Pues en el fondo son dos formas de entender los perfiles que muchas veces los padres tenemos con respecto a las emociones de nuestros hijos, por ejemplo. Por ejemplo, podemos tomar la opción de ser jueces, es decir, aquellas personas que ven las emociones a través de una perspectiva evaluadora, ¿no? Lo ven desde arriba, de yo tengo la potestad de decirte cómo debes o no debes comportarte, decidir si tus emociones son buenas o malas, si son correctas o son incorrectas, ¿no? Incluso de asumir y de tener convicciones sobre cómo los demás se tienen que experimentar ante las diferentes situaciones de su vida. Como yo me siento así, entiendo que todo el mundo se tiene que sentir de la misma manera. Pero por otro lado hay otro perfil, ¿no? El perfil de personas que, digamos, hay que intentar ser científicos de emociones, ¿no? Es decir, tener una actitud de pararnos y observar desde la curiosidad, pero también desde la empatía, ¿no? Incluso recordarnos cómo eran nuestras emociones, ¿no? Cuando éramos de la edad de nuestros hijos. No solo centrarnos en aquello que vemos, sino también en aquello que no vemos, es decir, ir más allá de los propios comportamientos, ¿no? Por ejemplo, mi hijo, ¿no? Puede expresar una emoción de vergüenza a través de una conducta agresiva. ¿Y qué ocurre? Que yo a veces me quedo solo y exclusivamente con el mensaje que me da la conducta, pero no voy más allá de la conducta y me doy cuenta que a lo mejor fruto de vergüenza o de que le han puesto en evidencia o de que se siente intimidado, él ha reaccionado así. Es decir, ser capaz de trascender lo que veo e intentar ver aquello que es mucho más difícil, ¿no? No asumir determinadas emociones, ¿vale? Preguntar más y observar también más, ¿no? No cuestionar la realidad. ¿Quién soy yo para cuestionar la realidad de cualquier persona? Pero en el fondo también de nuestros hijos. Porque ¿sabéis lo que ocurre? Que en muchas ocasiones somos más jueces de emociones de las personas con las que más confianza tenemos. Entonces, esto es un problema, porque a mí me gustaría que pensarais en este momento, ¿quién en vuestra vida habéis sentido que os ha dado permiso para sentir? ¿Con quiénes os habéis sentido libres de poder expresar, de poder compartir vuestras emociones? ¿Con quién habéis sentido que os escuchaban, que eran un lugar, un refugio seguro de tus emociones y de lo que querías compartir? Seguro que muchos de nosotros tenemos una persona que o bien en nuestra infancia o bien en nuestra etapa más adulta ha sido una persona que realmente nos ha dado permiso para sentir. A mí me gustaría también que pensáramos cómo actuamos nosotros a veces como padres. ¿Damos permiso para sentir a nuestros hijos? Somos quizá, si pensamos en las cualidades que tiene una persona que da permiso para sentir, muchas veces me compartís que puede ser, bueno, pues una persona que siempre da apoyo, una persona que es empática, una persona que da soporte, una persona que escucha de manera activa, ¿vale? Y a veces tenemos la sensación de que como padres tenemos que intentar siempre dar soluciones a todo y dar consejos para todo. Y a veces nuestros hijos no necesitan eso, necesitan simplemente una mirada atenta, ¿no? Que les escuche, que les atienda, con la que se sientan realmente importantes. Y eso en muchas ocasiones no hay mayor y mejor mensaje y no hay forma más bonita de poder regular las emociones de nuestros hijos que haciendo eso. Que en el fondo parece muy sencillo, pero que la realidad, y seguro que todos lo habréis experimentado, no lo hace tan sencillo, ¿no?
Por eso, ser capaces de ser sensibles ante esas necesidades emocionales, de acompañar y simplemente de estar. Bueno, pues hemos hablado, ¿no?, de las habilidades rulers y me gustaría pues, hacer un breve recorrido, ¿no?, por qué son las habilidades ruler. Pues las habilidades ruler, como hemos comentado antes en esa guía que os ponía, bueno, pues en el fondo es un acrónimo de las habilidades de reconocimiento, es decir, identificar las señales que yo experimento en mi cuerpo, en mi mente, los pensamientos que yo tengo, las señales que aparecen en mi cuerpo, sudoración, tasa cardíaca, respiración, ¿no? La comprensión de mis emociones, el por qué me siento así, el vocabulario, la expresión y, por último, la regulación. Y Ruler en el fondo es un enfoque un poco diferente a lo que habitualmente han sido los enfoques de educación emocional, ¿vale? Porque no se trata de que sean únicamente lecciones que nosotros podemos integrar en clase y que a partir de septiembre integrarán todos los colegios SEC desde infantil hasta secundaria, sino que forme parte del ADN del centro, ¿vale? Y que forme parte, digamos, de la cultura del centro, ¿no? Que esas habilidades ruler sean la forma en la que los directores dirigen una escuela, la forma en la que los profesores enseñan, la forma en la que los estudiantes aprenden y también la forma en la que los padres y madres educan y conectan con sus hijos, ¿vale? Es decir, que se integren en la forma de ser y de conectar. Por eso, digamos que tenemos 3 áreas de impacto y por eso para nosotros es tan importante también el contar con las familias y el que podáis conocer un poquito las herramientas más importantes de esta metodología. Bueno, Ruler, como decía, ¿no?, es un programa, bueno, una metodología o un enfoque, diría yo, más bien, ¿no? De hecho, en inglés es Ruler Approach, ¿no? Un enfoque que va desde infantil hasta bachillerato y que va integrando no solo ya las herramientas que, digamos, hemos formado a todos los claustros de profesores y que van a ir integrando en su día a día y en su pedagogía para enseñar, sino que también integra actividades específicas que se realizarán en contenidos específicos a lo largo de las semanas y que van a ir además atendiendo un poco al desarrollo emocional de nuestros hijos. No es lo mismo trabajar las emociones en la etapa de infantil que trabajarlas en primaria o en secundaria. Es decir, nos vamos adaptando a lo que podemos pedir, ¿vale? Y a lo que son capaces de desarrollar según la edad que tienen y según las necesidades también que tienen. Bueno, muy rápidamente sí me gustaría compartir algunas de las investigaciones más recientes que hemos realizado con respecto a la efectividad de Ruler en el ámbito educativo y comentaros que si yo abría la sesión de hoy diciendo que estamos ante un problema quizá muy importante de salud mental en la población infanto-juvenil, pues la realidad es que cuando hemos integrado estas herramientas que os contaré ahora y que quiero dedicar la gran parte del tiempo a compartir algunas de las herramientas más importantes de Ruler, pues hemos conseguido impactar y hemos conseguido reducir problemas que tienen que ver con sintomatología emocional, con ansiedad, depresión. Hemos promovido también la salud mental de estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, el desajuste clínico. Hemos también mejorado las conductas prosociales, las habilidades de empatía. Hemos reducido los problemas de agresividad en la escuela. Y algo también muy importante, hemos mejorado el clima de convivencia, el clima de convivencia en la escuela. Hemos mejorado también la interacción entre los profesores, la interacción profesores-estudiantes, la interacción entre los propios niños, ¿no? Es decir, que en el fondo lo que estamos viendo, y esto no es algo que sea cuestión de fe, sino lo que estamos demostrando es que cuando se integran este tipo de habilidades, mejoran nuestro ajuste psicológico, mejoran nuestra salud mental y también mejoran nuestra capacidad de relación social con los demás y con nuestro ambiente y con nuestro entorno. Bueno, pues estas son las 4 principales herramientas Ruler, ¿vale?, que nuestros hijos van a empezar a trabajar y a aprender a partir de septiembre. Ya hemos hecho algunas experiencias, ¿no?, con algunas clases, pero realmente será a partir de septiembre
cuando empecemos ya a integrar estas herramientas bueno, pues en la clase, en el currículum diario y por supuesto también a través de lecciones específicas. La primera de ellas es el acuerdo emocional. Es una herramienta que está basada fundamentalmente en poder mejorar el clima en el que estamos, pero partiendo de la idea de que todos tenemos que compartir aquellas emociones que nos gustaría sentir cada día. Y no solo compartir aquello que nos gustaría sentir, sino comprometernos a hacer determinadas acciones que nos van a ayudar a sentirnos de esa manera, ¿vale? De esta manera, lo que intentamos es fomentar un clima de seguridad, de apoyo, en el que todo el mundo sienta que sus emociones son importantes y que por supuesto se sientan respetados, valorados, escuchados e incluso también por supuesto queridos. No se puede trabajar una habilidad emocional de manera adecuada si el ambiente en el que estamos día a día no es un ambiente seguro, ¿vale? A nadie nos gustaría compartir algo tan íntimo como es una emoción, un sentimiento, con alguien que no nos da esa seguridad. Por eso lo primero que intentamos hacer siempre es asegurarnos de que el clima en el aula es el adecuado. Es el más óptimo y el más, bueno, pues en definitiva, el más adecuado para compartir aquello que sentimos. Entonces, básicamente, lo que hacemos son varias dinámicas en donde nuestros hijos van a ir compartiendo qué emociones quieren sentir y van a establecer una serie de acuerdos, ¿vale?, de comportamientos que les van a ayudar a sentirse de esa manera. De esta manera lo que hacemos es generar un sentido de responsabilidad común y además fomentar esa idea de que todos y cada uno de nosotros somos importantes, ¿no? La segunda herramienta, ¿vale? Bueno, aquí veis un poquito el resumen, ¿no? Todo el mundo, lo que pretendemos con el acuerdo es construir un clima de confianza donde todo el mundo exprese sus necesidades, donde se genere esa responsabilidad compartida y donde encima, por supuesto, se promueva el compromiso, ¿vale? La idea es que todos los acuerdos que se generen estén firmados a modo de contrato, ¿verdad?, entre todos los integrantes. Y aquí tenéis algunos ejemplos de acuerdos emocionales que se han podido ir desarrollando en las aulas y que de alguna manera pues lo que también intentamos es que sean un conjunto de normas pero lo más creativas posibles y además que nazca de ellos, ¿no?, que parta de ellos. La segunda herramienta es la herramienta del medidor emocional. A lo mejor algunos de vosotros ya la habéis visto por ahí, es una herramienta muy visual y básicamente consiste en poder clasificar nuestras emociones, todo nuestro mundo emocional en base a este tablero que veis aquí con 4 colores, que no es un parchís, ¿vale? Es básicamente una forma muy visual, muy sencillita de poder representar todo nuestro complejo mundo emocional. Si yo os preguntara, ¿no?, qué son las emociones, pues lo primero que tenemos que identificar es que las emociones tienen un componente mental, ¿vale? Un componente que tiene que ver con esa idea de pues esos pensamientos, esas ideas, esos recuerdos que yo puedo estar experimentando ante una situación determinada y yo lo que hago es evaluarlos, ¿vale? De 1 al 5 serían cuando esas sensaciones son agradables y del -1 al -5 cuando son más desagradables. Y por otro lado tengo mi nivel de energía, ¿vale? Es decir, si me centro en mi cuerpo, pues ser capaz de identificar si esas señales que tienen que ver con la respiración, la sudoración, la tasa cardíaca, la tensión muscular, son muy evidentes o no son tan evidentes, ¿vale? Si son muy evidentes, si son muy altas, estaríamos hablando del +1 al +5, si son menos evidentes, del -1 al -5. Y esto nos va a dar lugar a 4 cuadrantes con 4 colores en donde podréis intuir que cada cuadrante representa una serie de familias emocionales. Podríamos decir que las emociones que están en el cuadrante rojo pues serían aquellas que tienen que ver con una sensación desagradable y una alta activación. Por ejemplo, el miedo, los nervios, el estrés, la ansiedad, la preocupación, el enfado, por supuesto, la ira. Bueno, pues en definitiva, todo lo que en muchas ocasiones te genera unos pensamientos desagradables y a su vez también genera una activación muy elevada. En el cuadrante azul tendríamos
emociones desagradables, pero con una baja activación, ¿no? Pues la apatía, el desánimo, la desgana, la tristeza, el decaimiento, la depresión, ¿no? Bueno, pues el aburrimiento. En el verde tendríamos emociones como la calma, la tranquilidad, la concentración, la comodidad, bueno, la atención, bueno, pues el agradecimiento, todas esas emociones que sí son agradables, pero que no tienen un nivel de activación muy elevado. Y en el amarillo entrarían aquellas emociones en donde hay una sensación agradable y la activación es alta. Pues el orgullo, el entusiasmo, la motivación, la esperanza, bueno, pues en definitiva, la alegría, por supuesto, ¿no? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con esa sensación de muchas veces de euforia o de entusiasmo cuando algo nos pasa y es adecuado. ¿Y qué ocurre? Con el medidor emocional no es solo tener ahí un tablero con 4 colores, sino es hacer el recorrido por todas y cada una de las habilidades ruler. Y lo interesante del medidor emocional es que es una herramienta que es lo suficientemente sencilla como para que pueda ser explicado a niños de infantil, pero lo suficientemente compleja como para que pueda ser aplicado también para niños de bachillerato. Porque en el fondo lo que nosotros hacemos es volverla más compleja incorporando palabras emocionales, ¿vale? Yo hago el recorrido, ¿no? De cómo estoy, dónde lo noto, por qué me siento así, qué palabra describe mejor mi emoción, ¿vale? Pero la realidad es que yo puedo ir incorporando progresivamente palabras emocionales nuevas y, en definitiva, ir trabajando progresivamente, que es lo que vamos a hacer ahora mismo con vuestros hijos cuando se empiezan a integrar todas estas lecciones, progresivamente a medida que van cumpliendo años y pasando por los cursos, van a ir integrando palabras emocionales nuevas. De manera que pueden tener es una herramienta que de alguna manera permite y facilita que en muchas ocasiones nuestros hijos pues no sepan cómo se sienten, porque no saben identificar cómo se sienten, porque no son capaces de reconocer esas señales, porque no saben tampoco cómo expresarlo. Así que de alguna manera les ayudamos a que por un lado reconozcan, ¿no? Descompongan esas señales para reconocer sus emociones y por otro lado también sepan expresarlas y por supuesto regularlas. Y de hecho, bueno, pues aquí tenéis también algunos ejemplos. Esta fotografía a la derecha precisamente es de un colegio SEC, donde el objetivo es que en el fondo pues puedan realizar dinámicas y actividades con ese objetivo de mejorar sus habilidades ruler. Pero también entendiendo que el objetivo no es solo estar en un cuadrante, ¿vale? Ninguno de los cuadrantes es adecuado al 100%. Estaréis conmigo en que en muchas ocasiones sentir una emoción de estrés o una emoción de frustración en muchas ocasiones nos ayuda cuando estamos luchando por un objetivo, cuando estamos compitiendo por algo, cuando estamos concentrados en algo. Por tanto, una de las cosas que también nos enseña el medidor emocional es que no hay emociones buenas ni malas, no hay emociones correctas ni incorrectas, todo depende del objetivo que tengamos. Posiblemente el estar siempre en el cuadrante amarillo tampoco sería adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que están permanentemente en el cuadrante amarillo, pues muchas veces son personas muy impulsivas, que no escuchan a los demás, que no perciben el riesgo, que no tienen en cuenta a veces las consecuencias de sus acciones, ¿vale? Es decir, que incluso hasta las emociones que podríamos considerar adecuadas no siempre lo son. Por eso una de las cosas que también enseñamos desde la educación emocional es que no hay realmente un criterio de corrección acerca de las emociones. Todas pueden ser útiles o pueden ser inútiles en función del objetivo que tengamos y en función también de la intensidad con la que estemos experimentando esa emoción. Y de hecho, bueno, aquí viene de hecho una pequeña dinámica que me gustaría también, ¿no? que realizarais y que persigue también esa idea, ¿no? De que pensemos, reflexionemos cuando estamos con nuestros hijos en qué cuadrante vivimos por más tiempo. Si yo tuviera que pediros que pensarais del 0 al 100% el tiempo de interacción en el que estáis con vuestros hijos, qué emociones les estáis expresando, ¿vale? ¿Qué emociones estáis sintiendo? Y pusierais un porcentaje, ¿vale? Posiblemente en muchas ocasiones nos damos cuenta de que
quizás nos tiramos un porcentaje muy elevado del tiempo expresando y experimentando emociones del cuadrante rojo, ¿no? Muchas veces, pues muchos papás, ¿no? Me decís, bueno, es que me tiro el día entero regañándole, ¿no? Me tiro el día entero detrás de él para que haga las cosas, ¿verdad? Bueno, pues en el fondo también ser consciente de que no pasa nada, ¿no? Porque yo estoy experimentando emociones desagradables en un momento determinado, pero sí que puede influir el hecho de que el 80% del tiempo esté experimentando una emoción desagradable, porque eso influye en la capacidad de relación con mi hijo, eso influye en la interacción, eso influye en la forma que yo tengo de pedir las cosas y en el fondo, pues también es importante que identifiquemos esos motivos, esas causas que te provocan estar en cada uno de los cuadrantes. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de intentar buscar motivos que nos hagan estar, ¿no? Porque qué duda cabe, que todos queremos estar, ¿no? En los cuadrantes más agradables, pues buscar motivos, encontrar huecos, motivos, formas en las que nosotros podemos experimentar y compartir emociones más agradables con nuestros hijos y evitar, o no tanto evitar, pero sí reducir un poquito a veces las formas con las que expresamos determinadas emociones, pues fruto del cansancio, fruto del estrés, fruto de las prisas, fruto de lo que sea, ¿no? Y de hecho, partiendo de esta idea, me gustaría que pensarais, ¿no? Cuáles son algunas de las reacciones emocionales que solemos tener en muchas ocasiones cuando estamos o sentimos emociones desagradables. Pues todos y cada uno de nosotros podemos pensar ciertas respuestas típicas, ciertas reacciones típicas que podemos tener ante situaciones de estrés, de nervios, de preocupación, de tristeza, de apatía. Bueno, pues seguramente que muchos de vosotros os sintáis identificados, ¿no? Con alguna de estas reacciones típicas, ¿no? A veces tendemos al autodiálogo negativo, al todo me pasa a mí, pues esto yo no lo puedo soportar, qué desastre de vida, etcétera. O a veces tendemos a reprimir ciertas emociones, a negarlas, o a veces tendemos a la rumiación, ¿verdad? Que esto es muy típico y que suele ser pues esa sensación constante de darle vueltas y vueltas y vueltas a las cosas, no con el objetivo de ocuparnos del problema, sino porque pensamos de manera inconsciente que porque le estemos dando muchas vueltas, a veces lo estamos solucionando y nada más lejos de la realidad. A veces lo que suele ocurrir es que tendemos, ¿no? a agrandar en muchas ocasiones el problema. Luego, por otro lado, ¿no? A veces también hay muchas reacciones desde el punto de vista de la agresión física, la agresión verbal o incluso la actitud pasivo-agresiva, ¿no? Es decir, bueno, esos comentarios a veces hirientes o cínicos, ¿verdad? Que a veces lanzamos a nuestros hijos y que a veces pues también tienen un impacto, ¿no? Bueno, pues en el fondo, otra de las herramientas que quería compartiros es el metamomento, que el objetivo del metamomento precisamente persigue el poder identificar esos disparadores externos y también internos que nosotros tenemos cuando, por ejemplo, pues en el momento de crianza de nuestros hijos, ¿no? O en momentos con los que estamos en ellos, ¿no? Muchas veces conocer nuestros detonantes es fundamental, ¿vale? Y a veces esos detonantes pasan por identificar nuestras necesidades más internas, ¿vale? A veces no es solo, a veces el que yo experimente una emoción de nervios, de estrés, ¿no? O de enfado hacia mi hijo o mi hija, no es porque él me haya hecho algo, o es porque haya pasado algo físico, ¿no? Real, sino porque hay algo, alguna necesidad detrás que en muchas ocasiones está haciendo que sea un disparador de mis emociones. A veces tenemos la necesidad de controlar la situación o de sentirnos importantes o de tener la solución para todo o de tener la seguridad constante de que algo lo estás haciendo bien o de hacerlo todo perfecto, de no fallar nunca, ¿vale? Es decir, que también en muchas ocasiones es importante identificar qué necesidades disparan esas emociones que a veces sentimos o que a veces sienten nuestros hijos, ¿vale? Porque a mí me gustaría que yo me lo lleve a vuestro terreno, pero por supuesto que también penséis en qué disparadores pueden estar, pues valga la redundancia, ¿no? Disparando las emociones que pueden estar sintiendo ahora mismo mis hijos, ¿no? O, por ejemplo, también otros detonantes internos pueden ser los errores cognitivos. A veces sacamos conclusiones
Y a mí me gusta mucho una frase, ¿no? De que no percibimos las cosas como son, sino como somos, ¿verdad? La realidad en muchas ocasiones no es la realidad que percibimos, ¿vale? O la realidad que percibimos realmente no se corresponde en muchas ocasiones con la realidad objetiva. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras propias emociones filtran, sesgan la forma de interpretar las cosas que nos pasan. A veces tenemos un pensamiento muy polarizado, o a veces solo nos damos cuenta, solo nos fijamos en aquellas cosas que confirman nuestras expectativas, y en el fondo todo ello hace que en muchas ocasiones no percibamos las cosas de una manera objetiva y real. Y esto les pasa muchísimo a los niños, a los chicos hoy en día, ¿no? Que tienden en muchas ocasiones a no ser conscientes de que muchas veces lo que están interpretando de manera sesgada las cosas que le ocurren son sus propios pensamientos, sus propias ideas y sus propias emociones. Y luego otros disparadores internos también tienen que ver con las metaemociones, es decir, muchas veces el problema no está en las emociones que nos surgen, ¿no? Sino por así decirlo, las emociones que surgen de esas emociones. Hay veces que hay personas que tienen miedo, o hay niños o niñas que tienen miedo a sentirse tristes, o culpabilidad por sentirse tristes, y entonces se empiezan a autocastigar, ¿no? No, yo no me lo puedo sentir así, no me lo puedo permitir, ¿no? O sienten vergüenza por enfadarse, o sienten nervios por enfadarse, ¿no? Es decir, que muchas veces las emociones que se mantienen no se mantienen solo exclusivamente por la situación, sino por el juicio, hablando un poco de lo que decíamos antes, de darnos permiso para sentir, ¿no? Pues por el juicio que en muchas ocasiones hacemos sobre las emociones que estamos sintiendo. O a veces otros disparadores pueden ser los clásicos debería, ¿no? La tiranía de los debería, ¿no? El no puedo cometer errores nunca, tengo que hacerlo todo bien, tengo que caerle bien a todo el mundo, tengo que solucionar los problemas de la gente debe reconocer constantemente las cosas bien que hago, ¿no? O tengo que hacerlo todo yo, que esto es muy típico y muy clásico de las madres, ¿no? Y de los padres también, ¿no? De la sensación esta de tener que poder con todo. Bueno, pues todo ello son disparadores. No sé si os sentís identificados con algunos de ellos. No sé si veis también ciertas cosas que os pueden resonar de cara a vuestros hijos, pero es importante que entendamos que a veces las emociones no se disparan por eventos reales, se disparan por eventos internos, por eventos imaginarios. Y esta es una de las herramientas que nos ayuda precisamente a identificarlo a través de estos pasos. ¿Para luego qué? Pues para luego tomar conciencia y realizar respuestas que denominamos inteligentes. Una de las respuestas de regulación emocional clásicas y más efectivas es la respiración, ¿vale? Aquí seguramente no vengo a descubrir nada, pero sí que es importante que entendamos que muchas veces la respiración va a ser la forma con la que vamos a poder ayudar a nuestros hijos a conectar con el momento presente, a evitar ese piloto automático que hace que caigamos en esa rueda, ¿no? De sesgos, de interpretaciones, ¿verdad? De tendencias, y centrarnos en algo que es especialmente neutro. Por supuesto, los buenos hábitos de alimentación, de descanso, de ejercicio, la distracción, y algo también muy interesante que es el autodiálogo, ¿vale? El autodiálogo amable y la reinterpretación de la situación. Por tanto, cuando hablamos de respuestas adecuadas, hablamos de pasar de reprimir a aceptar la emoción que estamos sintiendo, de rumiar a tener una atención consciente, es decir, saber parar y decir, bueno, ahora está mi mente a 1000 revoluciones como una centrifugadora, voy a parar y voy a darme cuenta que estoy dándole vuelta a lo mismo de manera obsesiva y voy a tomar conciencia, ¿no? de que eso no es lo más adecuado ni me está ayudando, ¿no? O por supuesto el autodiálogo, ¿no? Para ello, por supuesto, ¿no? Pues una de las cosas que podemos hacer para practicar en familia con los más pequeñitos es a través de cuentos o de películas, ¿no? Hablar de cómo los personajes se sienten, por ejemplo, si vemos una película con ellos o si leemos un cuento con ellos, poder situarlos en el medidor emocional y conversar con ellos sobre los porqués
de los personajes, ¿no? ¿Por qué se sienten así? ¿Por qué hacen lo que hacen? Si les está ayudando lo que están haciendo a manejar su emoción, ¿vale? Esto con los más pequeñitos. Luego, por supuesto, con los más mayores, pues podemos usar el medidor emocional para mejorar los diálogos, las conversaciones, para poder tener, en definitiva, un lenguaje común sobre las emociones. Hacerles sentir las señales de cuando están calmados, por ejemplo, practicar con ellos la respiración diafragmática, el que conecten con esa relajación que a veces, yo siempre lo digo, ¿no? Es muy difícil poder decirle a un niño en mitad del enfado que se calme, se tranquilice y respire si no lo ha practicado antes. Por eso es importante practicar proactivamente estrategias que les ayuden a calmarse para que cuando realmente lo necesiten sean más capaces de poderlo hacer, ¿no? Por supuesto, validar y reconocer sus sentimientos y modelar con estrategias adecuadas. Por último, me gustaría compartiros, ¿no? También otra estrategia que es muy sencillita y de alguna manera que la podemos usar en cualquier momento y ante cualquier situación, que es el autodiálogo, ¿vale? Seguramente que los que sois padres de niños muy pequeñitos veréis cómo vuestros niños pequeños mientras están jugando están hablando, ¿verdad? Están diciendo cosas, están diciéndose cosas a sí mismos, están diciéndoselo a los muñecos, ¿verdad? Pues ese autodiálogo que está presente desde los primeros años de nuestra vida, poco a poco se vuelve cada vez más interior, más interno, hasta un punto en el que efectivamente nadie lo escucha, pero sigue estando ahí, sigue estando presente. Y el autodiálogo es algo que nos acompaña siempre durante toda nuestra vida. Y a veces el autodiálogo en muchas ocasiones influye de manera muy negativa en las emociones que sentimos, porque muchas veces somos los primeros que nos hablamos mal a nosotros mismos y como encima no lo puede escuchar nadie, pues no tenemos ningún tipo de filtro, ¿no? A la hora de juzgarnos o de decirnos determinadas cosas. Entonces, también hacer conscientes a nuestros hijos y hacernos conscientes nosotros mismos de cómo nos hablamos cuando, por ejemplo, cometemos un error, cuando tenemos una mala racha, cuando recibimos un halago o, por supuesto, cuando recibimos una crítica, ¿no? Si ese autodiálogo nos es útil, nos es flexible, es realista, o si por el contrario es un autodiálogo que va a machacarnos cada vez más, ¿no? Por tanto, formas que nosotros podemos tener, ¿no? Y ayudar a nuestros hijos a mejorar su conversación interior, pues es el hablarnos en futuro versus hablarnos en presente, ¿no? Es decir, tener esa capacidad de poder decir, bueno, vas a ver que lo vas a poder solucionar, ¿no? O sea, hablarnos como de una manera mucho más impersonal, hablarnos en segunda persona en lugar de hablarnos en primera persona y también hablarnos siempre en términos de probabilidad, ¿vale? No de esto seguro me va a pasar, ¿no? O bueno, ya que lo he hecho mal, ¿no? Sino siempre hablarnos en términos probabilísticos, es decir, bueno, puede ser que me salga mal o puede ser que no, o esto no lo tengo tan claro, o esto, ¿vale? Y no de una manera tan a veces, ¿no? Tan autoritaria, ¿no? Y tan dogmática como nos hablamos. Bueno, pues en definitiva, con todo esto que he querido compartiros, pues básicamente la idea, ¿no? Es que podamos entender que lo importante es darnos a los demás, pero también darnos a nosotros mismos como padres y madres permiso para sentir, tener curiosidad y mostrar empatía. Que el bienestar consiste en obtener un balance equilibrado de emociones y que en este sentido no hay emociones buenas ni malas, correctas ni incorrectas, que todas son información y que todas podemos tener la capacidad de poderlas usar sabiamente. Y por último, que existen estrategias inteligentes como el autodiálogo, la respiración o la reevaluación que podemos usar en cualquier momento y a cualquier edad, ¿no? Por supuesto que la familia siempre va a ser nuestra primera microcultura y por ello pues me gustaría terminar la sesión de hoy con una frase de Maya Angelou que dice que he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Así que espero que de alguna manera seamos conscientes de cómo al final lo que más va a impactar en ese suelo sobre el que van a crecer y florecer las habilidades emocionales de nuestros hijos es cómo conectemos con sus emociones, si somos un buen modelo a seguir y, por supuesto, que ofrezcamos esa seguridad que es tan importante para desarrollar nuestras habilidades emocionales. Muchísimas gracias y no sé si tenéis, por supuesto,
podemos dedicar unos minutitos para cualquier duda, cualquier cuestión que queráis comentar. Muchas gracias. No sé si hay alguna cuestión. He querido ser súper respetuosa con la hora. Es verdad que quería haber dejado quizá un pelín de tiempo para algunas preguntas, cuestiones, pero por supuesto yo encantadísima de... Ahora toca digerir, ¿no? Todo esto. Efectivamente. Bueno, no sé si queréis aprovechar para alguna cuestión, alguna duda, alguna cosa que se haya quedado. Dice Mónica que soy una persona con alta sensibilidad y me gustaría saber si es bueno que mi hija me vea llorar. Bueno, Mónica, efectivamente, bueno, es verdad que en psicología ha habido una forma también bueno, pues de identificar, ¿verdad?, a personas que efectivamente a veces, bueno, lo que se denominan perfiles, ¿no? Personas con alta sensibilidad. Yo vuelvo a comentar un poco la idea que comentaba en la sesión. Yo creo que es muy inteligente y muy útil que nuestros hijos nos vean experimentar emociones, ¿vale? Pero lo más inteligente es que nuestros hijos también nos vean que sabemos gestionarlas y regularlas, ¿vale? Es decir, pensar que nuestros hijos no nos van a ver nunca llorar, ni pasarlo mal, ni sentir una emoción desagradable es algo completamente irreal, porque somos humanos y porque somos los primeros que experimentamos muchísimas emociones y porque además es natural. De alguna manera les ayuda a ver que si, bueno, si mi mamá o mi papá se sienten así, oye, pues yo también puedo sentirme así y no hay nada de malo por sentirse así. Ahora bien, yo creo que aquí la clave está en que tu hija, además de verte llorar, vea que tienes una estrategia adecuada para manejar esa emoción que puedes estar sintiendo, ¿vale? Puedes a lo mejor decir, bueno, pues voy a respirar un poquito, o venga, me voy a dar una vuelta a ver si me distraigo, o voy a practicar algo de ejercicio, bueno, o podemos pensar algo, planificar algo juntas, ¿vale? Es decir, que vea que de alguna manera tomas acción y tienes una estrategia saludable y adecuada, porque obviamente podemos tener estrategias, como veíamos antes, adecuadas, pero también podemos tener estrategias inadecuadas, ¿no? Puede darnos por comer compulsivamente o por encerrarnos en nuestra habitación. Entonces, aquí la clave está en ser un ejemplo y un buen modelo de regulación emocional para nuestros hijos. No sé si con esto he contestado a tu pregunta, Mónica. Muchas gracias, Irene, por el comentario. La verdad que sí, que es maravilloso. Mis hijos también están en los SEC y yo la verdad que estoy súper contenta de que al final esta metodología, ¿no?, que además es una metodología con una trayectoria muy grande a nivel internacional, pues haya integrado ya en el proyecto educativo de los colegios SEC y que se convierta efectivamente en una realidad. Tenemos a un claustro maravilloso, súper implicado, a una dirección general de colegios súper implicada y estoy segurísima que va a ser un auténtico éxito. Pues muchísimas gracias por vuestros comentarios que estoy leyendo por aquí. Por aquí dice Fernando que comentabas que se aplicará esta metodología para gestionar las emociones a partir de septiembre en los colegios SEC. ¿Puede explicarnos ejemplos concretos de aplicación en el día a día de los alumnos? Bueno, pues lo que se va a hacer básicamente es integrar, por un lado, las actividades, las herramientas básicas que os ponía en pantalla, ¿vale? Que de hecho os las vuelvo a poner para que las tengamos todos presentes, ¿vale? Lo pongo aquí y ahora os enseño también algunos ejemplos de lecciones. Mira, las 4 herramientas, un momentito que comparto de nuevo pantalla. Las 4 herramientas que se van a integrar en el día a día van a ser estas que veis aquí, el acuerdo emocional. Por ejemplo, se les va a pedir a todos los estudiantes que diseñen un acuerdo emocional
para su clase. Se les ha pedido ya este año que los propios profesores diseñen su propio acuerdo emocional con emociones que ellos quieren sentir cada día cuando vienen a los colegios. El medidor emocional va a estar presente en todas y cada una de las aulas, de manera que lo que hacemos en muchas ocasiones es pedirles a los estudiantes que se sitúen en el medidor emocional. A veces lo pueden tener en el propio pupitre o lo pueden tener en alguna libreta o lo tienen en un póster si ponéis medidor emocional en Google vais a ver muchísimos ejemplos de aplicación, pero básicamente pues con fotografías de ellos o con sus nombres pueden situarse, se les pregunta cada mañana, por ejemplo, o cuando vienen del recreo o antes de un examen o después de un examen o bueno, pues en definitiva en momentos puntuales del día se les pregunta cómo se sienten y se hace el recorrido por las 5 habilidades Ruler. El metamomento, por ejemplo, se trabaja cuando queremos trabajar con ellos específicamente estrategias saludables de regulación emocional. Entonces hacemos pues diferentes dinámicas, por un lado pues para identificar esas señales emocionales, por otro lado trabajamos de manera proactiva también con ejercicios de respiración diafragmática, también hacemos dinámicas para trabajar el yo ideal, que es un componente del metamomento en el que promovemos en nuestros hijos pues, determinadas cualidades que les gustaría mostrar y experimentar cuando sienten emociones o están ante situaciones emocionalmente muy intensas, ¿no? O cuando sienten emociones desagradables, y luego trabajamos con ellos específicamente en los primeros años las estrategias de autodiálogo, ¿vale? Trabajamos de una manera muy pormenorizada ejercicios para trabajar el autodiálogo, lo que hablábamos al final de la sesión, y la reevaluación cognitiva, ¿vale? La toma de distancia, la reinterpretación de las situaciones, etcétera. Obviamente, todo ello lo hacemos pues teniendo en cuenta un poco el desarrollo socioemocional. Por ejemplo, en niños de infantil nos quedamos en las 2 primeras herramientas y a partir de primaria ya integramos las 4 herramientas. La última herramienta, que me ha dado muy poquito tiempo a verla, pero es una herramienta que trabaja la empatía y la resolución de conflictos, y el objetivo fundamental es básicamente el poder trabajar con ellos estrategias para que tomen conciencia de cómo la otra persona se ha sentido ante un conflicto, de reconocer en la otra persona cómo se ha sentido, cómo me he sentido yo, identificar qué acciones pueden suponer una escalada de conflicto, identificar por qué se ha sentido como se ha sentido. Bueno, en definitiva, digamos que ayudamos a establecer como una especie de protocolo para solucionar los problemas y las interacciones, ¿no? difíciles en el aula. Todo ello, estas 4 herramientas, digamos que los puede usar cualquier profesor, pero aparte de eso, como os comentaba antes, tenemos un currículum específico, ¿vale? Que lo tenéis aquí, un currículum específico de lecciones que se van a trabajar de manera progresiva desde infantil hasta bachillerato. Entonces, la idea es que, por ejemplo, aquí tenéis pantallazos de dos lecciones, 2 dinámicas, por ejemplo, en infantil, ¿vale? Se integra una palabra emocional cada 2 semanas o 3 semanas. Por ejemplo, en este caso la palabra emocional frustrado y en otro caso la palabra emocional decepcionado. En el caso de infantil trabajan durante todo infantil hasta 15 emociones diferentes y luego a partir de primaria pues lo que se hacen son dinámicas específicas, sesiones específicas donde se va profundizando en contenido determinado de las 4 herramientas que os he comentado hace un momento, ¿vale? En la etapa de intermedia hacemos lo mismo, pero obviamente adaptado a su nivel, y en la etapa de secundaria es un programa ligeramente diferente porque ahí está sobre todo enfocado a trabajar aspectos que tienen que ver con la automotivación, con las relaciones sociales, con el bienestar, con la personalidad. Bueno, pues en definitiva tenemos también lecciones específicas, pero por supuesto adaptado un poco a sus necesidades, a su día a día, a sus inquietudes y donde también, por supuesto, integramos las 4 herramientas Ruler, pero lo hacemos a través de unas dinámicas pues, un poquito más adaptadas a su desarrollo madurativo. La idea es que obviamente por lo menos dediquemos al menos 1 hora a la semana a trabajar estos contenidos de manera integrada bueno, pues en el proyecto, en el currículum educativo. No sé si con esto he contestado a tu pregunta, Fernando. Vale, no sé si hay alguna duda más.
una de las cosas que me cuesta mucho es corregir el comportamiento inapropiado que a veces conlleva un sentimiento de mi hija. Bueno, Laura, efectivamente esto es a veces un entrenamiento. Una cosa que no he dicho durante las sesiones, que obviamente tampoco nos fustiguemos, ¿verdad? Con la idea de intentar ser padres maravillosos que nunca invalidan las emociones de nuestros hijos. La realidad es que en muchas ocasiones pues somos humanos y nos pasa a todos, me pasa a mí también, ¿vale? Es decir, que la realidad es que en muchas ocasiones pues no somos capaces de hacerlo todo perfecto, pero sí a lo mejor darnos cuenta, oye, mira, pues la próxima vez que mi hija se enfade, en lugar de decirle qué pesada todo el día llorando o qué fea te pones cuando te enfada o cosas así, pues voy a intentar conectar más con su emoción, ¿no? Y a lo mejor centrarme en identificar por qué se está sintiendo así, o qué podemos hacer para ayudarle a gestionar esa emoción, ¿no? O incluso verbalizar con ella también, ¿no? Que también es muy importante que ella poco a poco pueda entender pues, que lo que siente es pues, una emoción de celo, o de culpa, o de enfado, de tristeza, bueno, pues en definitiva la emoción que sienta. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Sí, sí, en ello estamos formando a todo el personal. Llevamos ya un año trabajando en integrar todo esto y, bueno, pues esperemos que muy pronto ya llegue a los verdaderos, bueno, pues a las personas realmente importantes, por supuesto, que son nuestros hijos y que en definitiva pues todo esto se hace por ellos, ¿no? Para que puedan fomentar y desarrollar sus habilidades emocionales. Muy bien, Laura, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los comentarios, por todos los comentarios que estoy leyendo aquí en el chat. Me alegro que os haya gustado, que al menos hayáis llevado, os hayáis llevado algún pequeño consejito y bueno, pues con ese ánimo de tampoco culpabilizarnos a veces, ¿no? Que a veces también con este tema de la educación emocional hay mucho, bueno, pues una sensación de, oh, madre mía, yo no puedo ser, no soy capaz, no puedo. Hay que romper también en muchas ocasiones muchas tendencias que llevamos incorporadas, así que simplemente pues intentar que cada día sea una nueva oportunidad para poner en práctica algo e intentar cada vez hacerlo un poquito mejor y ya está. Y por supuesto pues encantada de que en el colegio también pues de una manera muy estructurada se pueda ir trabajando progresivamente todos estos aspectos.